Para entender a la familia de la persona con discapacidad, vamos a adoptar el enfoque sistémico y el enfoque sistémico nos va a mostrar que la familia es un sistema que tiene sus elementos y que todos estos elementos se van a manejar dentro de van a tener dinámicas internas, ¿no? Las dinámicas internas son de autoridad, de compromiso, de independencia y de sentimientos. Todos los sistemas se van a conformar de forma análoga a la estructura familiar. ¿Qué es la familia? Es una unidad social, es una entidad viva que pasa por todo un proceso. O sea, la familia tiene un ciclo vital que se inicia en la constitución, un proceso de funcionamiento, crecimiento y madurez. Hay periodos críticos en cada etapa de que atraviesa la familia y la familia como sistema nos dice que cualquier cambio, cualquier conflicto que presente uno de los miembros va a ser reflejado en toda la familia, ¿no? Entonces el enfoque sistémico va a incluir a la familia dentro del abordaje educativo, es decir, en discapacidad intelectual necesitamos bastante la ayuda de la familia, ¿no? Entonces, tenemos que entender cómo una familia se autorregula? Hay dos mecanismos, ¿no? El primer mecanismo es la homeostasis. O sea, todas las familias han alcanzado un equilibrio, es decir, alcanzan una forma de funcionar y si algo pasa, tienden a recuperar su equilibrio de forma funcional o de forma disfuncional. Para que las familias se autorregulen, también tiene que haber sistemas de comunicación. Todas las familias tienen sus códigos, ¿no? Para no recibir rechazo y abandono. La comunicación entre todos sus miembros tiene un efecto generalizado, un fenómeno generalizado. Y las familias para mantenerse funcionales tienen que mantener sistemas de comunicación con mensajes directos, claros. Lo que sucede cuando nace o cuando se presenta una discapacidad intelectual es que las familias van a cambiar sus dinámicas internas y van a cambiar inclusive las formas en las que se comunican. La comunicación en sí tiene implícita una multitud de mensajes y se van a conformar redes de comunicación, ¿no? Ahora, no importa cómo nos comunicamos, el mensaje va a afectar a todos. Ahora, los mensajes pueden fortalecernos o pueden romper la fuente de seguridad que tenemos como seres humanos dentro de nuestra familia. Entonces, toda familia tiene roles, ¿no? Los roles son actuaciones. De cómo la familia logra su equilibrio y de cómo se comunica, derivar los roles. Los roles muchas veces son idiosincráticos. Por ejemplo, en las familias de personas con discapacidad intelectual, una de las personas se va a volver la cuidadora. Entonces, ese es un rol idiosincrático. Todas las familias tienen sus reglas y las reglas van a determinar la interacción, ¿no? Dentro de las familias que es repetitiva y predecible, ¿no? Van a regir el funcionamiento de la familia y son establecidos en el momento en que la pareja se conoce. Bueno, las reglas no todas son nuevas, la mayor parte, bueno, dependiendo de cuánto tiempo haya pasado hasta que aparezca el primer hijo, hasta que haya nacido el primer hijo. Entonces, las reglas son nuevas, pero también traemos mucho de nuestras familias de origen. ¿Qué tipos de familia tenemos? Tenemos familias según sus límites, ¿no? Generalmente cuando nace un niño con discapacidad intelectual, la familia puede volverse desligada, ¿no? O puede aglutinarse, puede tener límites claros o puede ser muy cerrada, las familias pueden ser autoritarias, democráticas y la familia de la persona con discapacidad intelectual muchas veces conforma como una especie de barreras frente a la sociedad, por el que dirán, por el miedo, por las críticas, por lo desconocido, etcétera, y se vuelve una familia cerrada, ¿no? Rígida, un poco inflexible. Ahora, las familias en su ciclo vital pueden ser funcionales o pueden ser disfuncionales. La familia funcional empuja al crecimiento de sus miembros, pero la familia disfuncional detiene el crecimiento de sus miembros. La familia funcional tiene maneras de comunicarse, permite la expresión de emociones, las contiene, pero en la familia disfuncional se niegan las emociones y la familia disfuncional no permite el crecimiento de sus miembros. Decía que la familia es un sistema vivo que va avanzando durante su proceso, su ciclo vital y tiene fases, ¿no? Y estas fases pueden ser críticas. Mucho va a depender de en qué fase llega el hijo con discapacidad intelectual
¿no? Antes de constituirse la familia, la pareja, hay una fase que se llama el desprendimiento, es decir, cuando cada miembro de la pareja sale de su familia de origen. Luego viene el encuentro. Esta etapa es una etapa en la que la pareja se encuentra y tiene que hacer concesiones, van a establecer las reglas, van a ver las formas de funcionamiento hasta que llegan los hijos. Luego la familia se encuentra ocupada en la educación de los hijos, la adolescencia, y luego viene la etapa del nido vacío. Los hijos se van, pero el hijo con discapacidad intelectual muchas veces se queda. Eh, y no hay la fase del reencuentro en la que la pareja se ve sola y vuelven a encontrarse. Y posteriormente en todas las familias viene la soledad y la muerte, ¿no? Hay un contrato matrimonial y es lo que cada uno espera o piensa de las obligaciones o deberes y los bienes y beneficios que espera recibir en todas las áreas de la vida, ¿no? Bueno, las expectativas están basadas siempre en la historia personal. Si mis expectativas son saludables y realistas, entonces yo he tenido una historia personal adecuada, o puedo tener expectativas neuróticas o conflictivas, ¿no? ¿Qué pasa en la familia del niño con discapacidad intelectual? Cuando nace una persona con discapacidad intelectual o se adquiere la discapacidad intelectual durante el desarrollo, la familia exige una reorganización de su sistema familiar. Entonces, ¿cómo se van a reorganizar? En varios niveles, ¿no? Ahora, de cómo afronte la familia la discapacidad intelectual dependerá de algunas variables, especialmente en nuestro país, depende mucho del nivel socioeconómico, pero también mucho depende de las relaciones conyugales. Si es una familia que es bien constituida, puede afrontar la discapacidad intelectual de forma positiva, adaptativa. Pero si la familia, si el niño nace o se presenta la discapacidad intelectual en una etapa en que la pareja está en crisis, la discapacidad intelectual puede ser la forma de mantener el matrimonio, pero con un alejamiento de la pareja, o uno de los dos se va a volver cuidador primario y el otro va a proveer, etcétera, ¿no? Entonces depende mucho también del grado y de la discapacidad. O sea, la discapacidad leve va a causar, o sea, se va a diagnosticar no desde el nacimiento, entonces va a causar mayor impacto en la familia, pero también la discapacidad profunda va a reorganizar a la familia porque se tiene que nombrar, así no se le da el título, no se le asigna la responsabilidad verbalmente, pero se va delegando así la familia en una dinámica interna, se va a ir moviendo de forma tal que uno se haga el cuidador primario, que renuncie a su vida, que renuncie al trabajo y que se quede pendiente de la educación, de las terapias, de la salud, de la interacción social del joven o del niño con discapacidad intelectual, y también depende mucho de las actitudes sociales frente a la discapacidad intelectual. Muchas veces se aborda la discapacidad intelectual con culpa o con vergüenza, dependiendo de la comunidad donde viva, del nivel educativo y de las creencias y percepciones que la sociedad o la comunidad tenga. Cuando nace una persona con discapacidad va a haber una crisis, ¿no? Una crisis, en primer lugar, provoca un sentimiento de ansiedad. ¿Por qué? Porque no se sabe lo que viene. Entonces la ansiedad es un miedo a lo que viene y lo que no viene, a lo que es o a lo que no es. Va a venir dolor, ¿no? Porque tengo un sueño perdido. Yo tenía un modelo, entre comillas, de hijo o de hija que no ha sido, que no es. Y finalmente vienen periodos de estrés, ¿no? Un periodo de cansancio, vienen periodos de desánimo, de excesiva actividad, etcétera, que van a provocar un estrés. La familia va a elegir automáticamente un cuidador primario, y este cuidador primario va a ser entregado, va a ser responsable, va a ser capaz de negar su propia vida, abandona sus otros roles. Por ejemplo, si es mamá, deja de ser mamá y se convierte en cuidadora primaria, y si hay una hermana, digamos, puede hacer las veces de mamá, ¿no? De los otros hijos. Tiene tareas solamente con el hijo con discapacidad. Esta persona se cansa, se agota y se aísla. Cuando nace una persona, un niño con discapacidad intelectual o adquiere la discapacidad intelectual, toda la familia va a atravesar un proceso de duelo. ¿Por qué?
es un proceso consciente, pero también inconsciente de una pérdida, ¿no? La familia debe elaborar duelo porque debe adquirir además un nuevo rol, es un rol de familia con una persona con discapacidad. Tiene que elaborar el duelo de haber perdido su identidad, entre comillas, como familia sana. Vienen preguntas a la mente de los hermanos como si sus hijos tendrán lo mismo o serán heredados, habrán heredado algo de los padres, etcétera. Entonces, todos han perdido la identidad de familia sana, ¿no? La familia debe elaborar el duelo, tiene que reorganizarse y tiene que adaptarse porque tiene que seguir con su ciclo vital. Entonces, ¿qué va a pasar en esta familia? Van a haber cambios a nivel comunicacional. Entonces, a nivel de cantidad, de pronto dejan de comunicarse, los canales son diferentes, ya no se utiliza la comunicación clara por miedo a dañar a uno de los miembros de la familia o se guardan como secretos para los hermanos, etcétera, y cambia el tema, ¿no? La temática viene a ser la discapacidad intelectual, muchas veces se olvidan de que existen también hermanos, toda la atención se va centrando en el niño con discapacidad intelectual, especialmente en las fases de diagnóstico, van a cambiar la estructura de las familias, se van a confundir los roles. Ya la mamá no es mamá, la mamá va con el hijo a la escuela, hay mamás que se ponen de tutoras, hay mamás que estudian ciertas carreras para atender al hijo con discapacidad, van a cambiar las jerarquías, se van a redistribuir las alianzas, ¿no? Los hermanos, por ejemplo, si existen hermanos antes del niño con discapacidad, entonces ellos se van a aliar. ¿Por qué? Porque van a sentir soledad, especialmente en nuestro medio son las mamás las que se hacen las cuidadoras primarias y van a haber cambios a nivel social, ¿no? Muchas veces van a rechazar las redes de apoyo, no quieren comunicarse con los vecinos, no quieren comunicarse con otros padres de familia, puede existir la sobreprotección al niño con discapacidad intelectual y van a existir también épocas de tensión marital. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar mucho la situación de la pareja, ¿no? La estabilidad. Ahora, todos van a atravesar un duelo. Ahora, ¿cómo se clasifican los duelos? Hay duelos crónicos. En estos duelos crónicos no hay conclusión. El duelo es permanente. Todos los días hay duelo. Hay un duelo retrasado. O sea, de pronto la familia ha seguido con su funcionamiento normal, pero han perdido el papel trabajo, entonces viene el duelo también por la discapacidad. Hay un duelo exagerado en algunas familias con depresión, ansiedad, abuso de sustancias. Los padres, muchas veces varones, pueden abusar del alcohol o las mamás de los tranquilizantes, etcétera, ¿no? Hay un duelo enmascarado acompañado de hiperactividad, de estar siempre ocupada, deprimida, síntomas físicos, úlceras, dolores de cabeza, pero no todas las familias van a presentar estos signos tan claros de duelo. Sin embargo, todas las familias sí van a pasar por un proceso de duelo. Ahora, todo duelo tiene que ser elaborado, ¿no? Y esta elaboración depende de que se desarrollen mecanismos adaptativos, que van a depender básicamente de las características que tenía la familia, ¿no? Como les decía, van a depender del ciclo vital. No es lo mismo tener un niño con discapacidad cuando la pareja está recién constituida que cuando ya hay hijos adolescentes, por ejemplo. Va a depender de las características de los miembros, del contexto y del tipo y gravedad de la discapacidad intelectual. ¿Qué pasa en esta? ¿Cómo van a afrontar este proceso de duelo? Lo primero, va a haber una fase de embotamiento, es decir, periodos de cólera, aflicción, incapacidad de aceptar la realidad. O sea, lo que también se llama como negación, ¿no? Es como toda pérdida tiene un duelo. Si yo pierdo mi celular, por supuesto que voy a tener un duelo. Primero lo voy a buscar negando que lo he perdido. Inclusive si lo he perdido en el trufio, voy a venir a buscar en mi casa, ¿no? Es una negación. Luego viene una fase de anhelo y búsqueda del objeto que puede estar acompañada de llanto, inquietud, insomnio, cólera, rabia. Y luego viene una fase de desorganización y desesperanza, que otros autores lo llaman como la fase de la tristeza. Hay una pérdida, una tristeza, un sentimiento de pérdida y confusión. Los objetivos de la familia se pierden, pero luego viene la fase de reorganización. Entonces la familia va a redefinir sus roles, van a adquirir nuevas habilidades y van a redefinirse como una familia de una persona con discapacidad. Todo proceso de duelo tiene que ser enfrentado. Entonces, nosotros tenemos que guiar a las familias a consejería, a buscar grupos de apoyo, a derivarlos a los psicólogos sistémicos,
pero también tenemos que guiarlos en aceptar la realidad de la discapacidad. Muchas veces se magnifica la discapacidad o generalmente se disminuye la discapacidad. Pero aunque ustedes no crean, hay familias que incrementan la discapacidad. Es decir, si nosotros hemos hecho tiempo, por ejemplo, un programa para deglutir, ¿verdad? De pronto te encuentras con que le siguen dando papilla, ¿no? O por ahí se ha trabajado un programa de control de esfínteres en la escuela especial y al salir le ponen el pañal, ¿no? O personas que van a incrementar la discapacidad volviéndolos dependientes, evitando la independencia, incrementando la sobreprotección. Entonces, hay que aceptar la realidad de la discapacidad y para eso estamos nosotros también, para guiarlos. Muchas veces los educadores estamos al medio, ¿no? Al medio de la familia, al medio de la familia y sus requerimientos, al medio de los otros profesores, ¿ya? Y el niño ahí. Entonces, tenemos que conocer, comprender, en realidad tal vez no entender qué es lo que está pasando, pero comprender que esta familia se está reorganizando, está atravesando por una fase de duelo, por una pérdida de identidad, por pérdida de sueños, etcétera. La familia se ha reorganizado y por lo que muchas, muy pocas personas se preocupan es por los hermanos. Y en realidad los hermanos son los que sufren esta reorganización a nivel familiar. Tenemos que trabajar con las emociones y el dolor y tenemos que guiarlos a que la familia se adapte desde su nuevo rol, ¿no? El rol de familia de una persona con discapacidad, pero tenemos que guiarlos hacia el compromiso mutuo que brinde seguridad y orientarlos hacia redes de pares, redes de apoyo con otros padres que tengan el mismo problema. Entonces, tal vez algunos tendrán problemas mayores, otros problemas menores, la discapacidad sea mayor o sea menor, pero ellos ya han pasado ciertas fases, hay papás que ya han pasado el diagnóstico, hay otros que están en la terapia, entonces orientarlos hacia redes de apoyo es bien importante, ¿no? Porque eso les va a trabajar un poco la identidad de familia de una persona con discapacidad, pero también les va a mostrar nuevos horizontes de qué han hecho otros, ¿verdad? Y cómo, qué es lo que les ha servido. La adaptación y reorganización de la familia se va a dar por esas etapas que les decía. Se atraviesa la perplejidad, la confusión, se niega y rabia ante la vida, la culpa, la tristeza, la desesperación, la identificación con el niño con discapacidad, finalmente viene la aceptación y la adaptación. Sin embargo, lo que tenemos que ver que este proceso de duelo puede aparecer en cualquier momento. O sea, el duelo, si puede ser superado en una etapa, por ejemplo, la etapa de la infancia, ya lo han superado, han aceptado. De pronto todos los chicos, compañeros del colegio, se ponen adolescentes y se inicia el duelo, ¿no? Los compañeros de curso tienen fiestas y se inicia el duelo. O de pronto se van a graduar los hermanos y se inicia el duelo. Cuando ya salen del colegio, por ejemplo, y no hay más opciones que el colegio y tienen que volver a la escuela especial o ver alguna forma de que se distraigan o se reúnan entre chicos con discapacidad intelectual, se puede reiniciar el duelo. Entonces la familia puede volver a las fases, a cualquiera de las fases del duelo en cualquier momento. Entonces no es un proceso definitivo en la mayoría de ellas. Lo que yo quería mostrarles con esta exposición es que una parte fundamental de la intervención en personas con discapacidad intelectual es la familia. Sin embargo, a veces es nuestro principal obstáculo. Por eso nosotros tenemos que conocer qué sucede con esta familia, cómo los roles se han reasignado, cómo se ha creado nueva identidad, cómo se dan nuevas alianzas, triangulaciones, muchas veces se da divorcios, ¿verdad? Y podemos entender por qué, ¿no? Puede suceder que la mamá, por ejemplo, se ponga de cuidadora primaria, la hermana suba de mamá, a nivel de roles les digo, y los hermanos se quedan huérfanos y el esposo se queda soltero, viudo o divorciado, ¿no? Entonces tiene derecho un poco, así sistémicamente les digo, inconscientemente tiene derecho a buscarse una novia porque está en un nuevo estado civil. Entonces, vean, toda esa dinámica nosotros la tenemos que entender. O sea, comprender. En realidad, no necesariamente vamos a poder explicarnos por qué hacen lo que hacen, sino que comprendemos, ¿ya? Y cuando nosotros comprendemos
todo lo que atraviesa una familia cuando hay una discapacidad intelectual, entonces nuestra labor puede ser más efectiva y podemos lograr la cooperación de los padres.